Cruzada Familiar invita a Manuel de Jesús en el tema El desposorio de Santa María y San José. Paz y alegría en Jesús y María, queridos apóstoles de la Sagrada Familia de Nazaret. Hoy, 23 de enero, estamos conmemorando una fiesta muy antigua de la Iglesia, el Santo Matrimonio o los Santos Desposorios de Nuestra Señora con nuestro Padre y Protector San José. Para los primeros cristianos y sobre todo para los cristianos de Oriente, las comunidades de Éfeso, Jerusalén, Grecia, los países eslavos, era una fiesta muy arraigada que también la vivía la iglesia de Oriente, la iglesia de Roma, pero que con el paso del tiempo y las reformas ha ido quedando atrás. Sin embargo, como dice el Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, en muchísimos de sus llamados, el apostolado y los llamados de amor y de conversión son una verdadera recapitulación de toda la historia de la salvación. Quiero aclarar en este punto que la salvación y la obra más grande ya fue dada por Jesucristo en la cruz, cuando pagó nuestra deuda y nos dejó la iglesia para vivir su misterio, que son los sacramentos. Después de Jesucristo, que es uno con la iglesia, está otra obra, María, la obra perfecta, el ideal de todo cristiano. Nuestra Señora es el espejo en el cual todos debemos, permítame la expresión, compararnos. Si nos parecemos a Nuestra Señora, estamos siendo agradables para Dios. Estamos viviendo el Evangelio. Y si todavía nos hace falta, pues no esperemos más tiempo para imitar a María. Dentro de esta gran obra de salvación, la más grande del mundo, que es la redención del género humano, la fundación de la Iglesia en Pedro y el don del Espíritu Santo a toda criatura, como una confirmación, nace el apostolado. Por eso el apostolado es una extensión de la gran obra de salvación. El apostolado solamente extiende, dilata, propaga la obra de salvación
realizada por Jesús por medio del fiat de María. Por eso, sin temor, el apostolado es la obra magna del corazón de Jesús. Por supuesto, y lo vuelvo a recalcar, después de la Eucaristía, después de la cruz, después de la iglesia, el apostolado es la obra magna del corazón de Jesús. Porque en esta escuela de santidad se nos está dando una relectura, un recordatorio, una referencia de toda la historia de salvación. Y en esa historia de salvación que también incluye las auténticas revelaciones privadas, porque las auténticas revelaciones privadas son también, como decía el Santo Padre Benedicto XVI, una exhortación a volver al Evangelio. Por lo tanto, el cielo también hace mucho hincapié en este punto, las verdaderas revelaciones privadas. Estamos en un tiempo en el que estamos recibiendo muchas revelaciones privadas, muchas visiones. Han salido muchos pseudo profetas anunciando terremotos, desastres, debilitamientos económicos, anunciando toda clase de calamidad. Incluso muchos pseudo profetas también ahora incluyen en sus revelaciones términos no cristianos, los cuales nosotros llamamos nueva era, pero no tanto por ser términos modernos, sino porque son términos que vienen del budismo, del sincretismo y de tantas otras corrientes que son totalmente contrarias a la fe cristiana. Por lo tanto, en el apostolado, el cielo confirma la doctrina de la salvación, la enseñanza de la iglesia. Y si vemos bien, hasta una encarecida repetición de amor al Papa, a la jerarquía y a los pastores. Por lo tanto, no debemos tener miedo alguno de dar nuestro sí completo, absoluto y decidido a la obra magna, donde Jesús, José y María nos están enseñando a amar a la iglesia y al Evangelio.
tomando este punto de lo que es el apostolado, ya podemos entrar y entender el por qué celebramos los desposorios de José, nuestro Padre espiritual, y de Nuestra Señora. Entonces, tomando como referencia lo que es el apostolado y como obra grande de salvación, es importante comprender también lo que es este día para nosotros. Fray Bruno Barriano, rector de la Basílica de la Anunciación en Nazaret, decía que un anuncio inesperado cambió los planes de la joven María. Estando prometida a José, recibió del arcángel la noticia de que sería madre del Mesías. Entre el anuncio de la encarnación, que para nosotros como apostolado, según lo dice San Luis de Montfort, es la alianza de los dos corazones. Es tanto así que el día que Adán y Eva pecaron en el Edén, se unieron en el pecado, eso mismo es el 25 de marzo, la encarnación del Verbo. Jesús y María se unen, pero en la gracia, para reparar el pecado del género humano, el pecado original. Entre la encarnación y el nacimiento, durante esos 9 meses, ya estaba señalado la celebración del santo matrimonio. Es por eso que muchas dudas entran en el corazón de San José. Dudas que no lo hacen pecar, pero sí dudas humanas y dudas divinas. Dudas humanas, ¿en qué aspecto? En cuanto creía que María había faltado a su voto, en cuanto dudaba, por así decirlo, de la fidelidad de su santa esposa. Otra forma de ver estas dudas era al enterarse de que su esposa era inmaculada e iba a tener al Mesías de Israel. Él no se sentía capaz también de ser el esposo virgen de la Reina del Cielo y el padre adoptivo del Redentor del mundo. Llegó a sentirse tan pequeño también en la otra cara de la moneda, que no se sentía capaz de enfrentar esa realidad. Esas fueron las dos vías por las cuales nuestro Padre San José dudó. Uno, las dudas humanas, porque era un ser humano. Dos, las dudas espirituales, después que escucha del labio de Nuestra Señora la historia de la encarnación. Los preparativos de aquella familia para este gran matrimonio, según las costumbres de la época, se basaban en la tradición judía, en los 8 días de fiesta, en la preparación de los corderos, en las ofrendas, en la reunión de la familia de ambos contrayentes, en la lectura de los libros de la ley, la bendición del rabino, en la asistencia a la sinagoga y en pedir la invocación de Dios sobre esta pareja que se unía, generalmente como toda pareja judía, como toda la vida de Nuestra Señora con Jesús, que Nuestra Señora fue a presentar al niño al templo. Jesús se bautizó ante Juan,
sin necesidad ambos, sin necesidad de hacerlo, lo hicieron como uno más. También esta pareja, José y María, como una más, como una más del pueblo de Israel, fue a la sinagoga a pedir la bendición de Dios sobre ellos. Debemos entender que ambos, San José y Nuestra Señora, pertenecían a la misma casa, a la misma tribu, a la casa de David. Tanto San Joaquín y Santa Ana, nuestros amados abuelos en la fe, como los padres de San José, Jacob, Raquel, pertenecían a la misma casta familiar. Por lo tanto, era una casta sacerdotal. Recordemos que la prima de María, Santa Isabel, era casada con un familiar también, Zacarías, y Zacarías es sacerdote del templo. Y lo podemos ver cuando el arcángel Gabriel anuncia a San Zacarías que él será padre del precursor, cuando él entra al santuario a ofrecer incienso y queda mudo ante el ángel por haber dudado. Esto es prueba suficiente de que José y María venían de una familia de sacerdote del templo. Por eso vemos cómo Nuestra Señora nos revela en los llamados de amor que su infancia y su adolescencia la transcurre en el templo de Jerusalén, porque era parte de la familia sacerdotal y ella junto con las niñas, hijas de las familias sacerdotales de Israel, eran consagradas a Dios en el templo. Ya luego, señoritas, salían arregladas ya incluso en su matrimonio. San José no lo escogió Nuestra Señora por el simple hecho de escogerlo. Ya había una palabra entre sus padres y los padres de San José. Ya había un contrato en ambas familias y ya había una autoridad religiosa que había gestado el compromiso. Por lo tanto, Nuestra Señora al salir del templo sale consciente de que su esposo es aquel varón justo llamado José, también de su misma casta, de la familia de David. El compromiso hebreo duraba un año. El esposo prometido no podía tener contacto con la prometida, podía solo verla de lejos, no podía encontrarse con ella. Y en este no encontrarse estaba ya la dificultad del embarazo de María. ¿Cómo explicar a San José de su regreso de la montaña de Incarén, la casa de Santa Isabel, a explicarle a José que está embarazada? Todo esto pone a prueba el corazón de San José. Pero tras el anuncio en sueño, la anunciación de San José, no temas, José, tomar a María como tu esposa, porque lo que ella gesta es el Verbo, es el Redentor. El ángel le pide, no tengas miedo. Y San José, a imitación de su esposa virginal, dice, hágase en mí, porque también es importante que comprendamos que San José nos muestra a nosotros, humanos, que podemos imitar a María. Él, hombre de trabajo, hombre de silencio, hombre de cansancio, hombre de sudor, hombre de esfuerzo. Él nos enseña en nuestra condición que podemos imitar a María. Por eso el apostolado es una escuela
donde el Espíritu Santo nos llama a la conversión. Y de esa morada del Espíritu Santo entramos directamente al corazón de San José. Y es tan importante esto, que si todo el mundo cristiano entendiera que el segundo escalón, la segunda habitación, la segunda morada de la santidad es el corazón de San José, toda la vida humana, el trabajo, las enfermedades, la parte afectiva, la parte sentimental, nuestros jóvenes, los hombres, la masculinidad, fuera totalmente como Dios lo ha pensado. Pero no tomamos en cuenta esta, este tesoro oculto de la Escritura, donde el cielo nos muestra a San José como esa morada para llegar a la Madre de Dios y de la Madre de Dios llegar al corazón de Dios. El mes de Adar era el mes de los matrimonios y decía un proverbio hebreo, cuando llega Adar, Israel se llena de alegría. Podemos, por tanto, imaginar la alegría de esta pequeña aldea de Nazaret el día del matrimonio de San José y Santa María. Vemos imaginemos a Nuestra Señora con toda su belleza, llevando el velo que recibe a su esposo San José, y vienen a vivir a esta casa, la casa de la Anunciación, la Basílica de la Sagrada Familia en Nazaret. Toda la comunidad participaba en esta ceremonia judía, llena de símbolos y de ritos que permanecían grabados en el corazón de aquel pueblo. Todos llevaban los mejores vestidos, entraban en la sala de la casa felicitando a la esposa, citaban frases del Antiguo Testamento. Los ancianos de la ciudad cubrían la cabeza con paño blanco en señal de superioridad, como signo de que los más ancianos eran los más respetados y escuchados. Los niños, aquel día, todos los niños de la aldea recibían dulces, miel y nueces porque era un día que todos debían recordar. También el esposo hacía un regalo a la esposa, un regalo significativo, y todos querían saber qué era, cuánto costaba, lo grande que era el amor del esposo por su esposa. El matrimonio de José y María tiene como objetivo el proyecto de salvación. En palabras del santo franciscano y doctor de la Iglesia, San Buenaventura, dice, Dios quiso entrar en la humanidad a través de medios comunes, con un padre y una madre. Por supuesto, sin participación carnal del padre. Tras la inolvidable celebración, los esposos se dirigían a la casa donde vivirían y formarían su familia. Cerca de esta casa probablemente se encontraba el negocio, el trabajo, el taller del padre adoptivo de Jesús. Reflexionemos y contemplemos este hogar en un ambiente lleno de amor divino expresado en el amor humano. Es tan importante entender cómo San José y Nuestra Señora quisieron ser uno más de nosotros. Quisieron no ser superiores, quisieron ser como nosotros, con esfuerzo, con trabajo, con cansancio, con dolores. Recuerdo
Lo que me decía un sacerdote que lo considero también como un padre espiritual, que muchos católicos nos imaginamos la vida de María y de San José como una vida de magia, donde Nuestra Señora no hacía nada, donde no trabajaban, donde los ángeles cocinaban y donde Dios dejaba caer el pan del cielo a la mesa. Y no es así, no fue así. José y María quisieron vivir nuestras dificultades, quisieron vivir nuestras preocupaciones, quisieron incluso vivir la persecución, tanto religiosa como política, poner en riesgo la vida del fruto del vientre de María por un monarca que en primer lugar no le correspondía su posición. Por eso el cielo dice que San José es el gran monarca de los últimos tiempos, porque a quien le correspondía el trono de David era a nuestro Padre San José. Él debió ser rey de Israel. Sin embargo, Dios mantuvo a esta familia desde la historia familiar, desde sus padres Joaquín, Ana, Jacob, Raquel, desde sus abuelos, desde sus parientes, en una situación de abajamiento, de humildad, porque era necesario para nosotros ver ese testimonio de que la santidad viene en lo ordinario. La santidad viene en lo pequeño. La santidad viene desde el silencio. Es importante contemplar este cuadro de la Sagrada Familia en el silencio y cómo desde la pequeñez de ambos Dios se valió para realizar algo grande, como le decía al inicio, la redención del género humano. Preparar, porque no fue al azar tampoco, preparar desde la creación en Génesis a la mujer que iba a dar a luz para destruir a la serpiente. Preparar incluso desde ese momento al custodio de esa mujer, a San José. Por eso no podemos caer, y muchas veces caemos los católicos, y hablo de modo general, todo católico, caemos en el error y en la herejía protestante de a veces pensar que San José y Nuestra Señora fueron creados al azar. Jamás la providencia de Dios los preparó desde el inicio
para que fueran la custodia del Salvador del mundo. Y tan así es el amor de ese Padre misericordioso que ha hecho de esa mujer madre de la humanidad y que ha hecho de ese hombre patriarca de la iglesia. Porque debemos también tocar un punto importante. El único santo que tiene patronazgo universal es San José. Muchos santos son patrones de sus órdenes religiosas, de sus pueblos, ciudades, conventos, iglesias, pero por sobre todo e incluso sobre nuestros patrones propios está San José. Es tan grande la gloria del corazón de San José que no podía el cielo permitir que esta fiesta del santo matrimonio quedara en lo oculto. Y esta es una exhortación para que los matrimonios tomen a José y a María como ejemplo. Y traten de imitar las virtudes de José y de María. Virtudes de la obediencia, del amor, de la fidelidad, de la entrega total, del don de sí mismo, de sabernos amados y creados para amar a otro y de sentirse procreadores, colaboradores de la creación de Dios en los hijos, de ser el esposo Cristo que se entrega y de ser la esposa, la iglesia, que custodia la figura eclesial del matrimonio y que si el mundo entero tuviera la visión de ver el don esponsal de la iglesia dentro del matrimonio, no tendríamos matrimonios destrozados, matrimonios destruidos, matrimonios heridos, la masculinidad pisoteada, la feminidad desprotegida, la pureza, la inocencia, tan vulnerables. Pero olvidamos ver las cosas desde el don de Cristo. Por eso a mí me llama siempre la atención cuando Jesús me dice algunas veces, no olvides que soy tu esposo. Y en ese no olvidar que Cristo es mi esposo, que Cristo es el esposo de mi alma, yo digo, permanezco fiel, no por obligación, no por carga, sino por amor. Por amor, porque mi esposo me ha sido fiel desde la creación del mundo. Y si los esposos, los novios, los prometidos, incluso los solteros, tuviéramos
esta visión de sentirnos esposos del esposo con mayúscula, evitaríamos toda mala interpretación del amor. La verdad, me arriesgo a decir que también toda esta ideología de género quedara botada en la basura cuando el hombre se diera cuenta del don de ser hombre y la mujer se diera cuenta del don de ser mujer y de saber que hombre y mujer Dios los creó. Por supuesto que no debemos mirar con arrogancia, con juicio, ni con odio, mucho menos con desprecio a alguien que no viva este don correctamente, ya sea en la degeneración de su ser como hombre o mujer, o aquellos que viven sin estar unidos en el sacramento matrimonial. Es más, nosotros debemos demostrarle que se puede ser aún más felices viviendo el plan de Dios. Y a veces hacemos mucho mal con nuestras críticas, cuando lo que debemos hacer es practicar la santidad diaria y miremos o no lo miremos, nuestro testimonio hace meollo, da marcas en quien menos pensamos. Quiero finalizar leyendo el llamado de amor del 11 de enero de 2021. A la edad de 12 años, dice Nuestra Señora, salí del templo en el cual viví desde los 3 años. Todos estos años de mi infancia inmaculada la viví sirviendo al Señor en su santuario, orando por la venida del Mesías. Escuchemos qué lindo. El padre sabía que aquella niña linda del templo iba a ser la madre del Verbo. Sin embargo, esta niña inocente no lo sabía y ella oraba para que viniera el Mesías. ¿Cuánto tenemos que aprender nosotros de nuestra mamá? Al salir del templo fui recibida por mis santos padres, San Joaquín y Santa Ana, que me esperaban cerca de la puerta hermosa. Hay una referencia de esta puerta hermosa en la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 2. Hay una profecía también judía, no formal, por el cual dice que esta puerta hermosa va a brillar el arca de la alianza en los últimos tiempos y saldrá el Mesías que esperan los judíos. Por supuesto que el arca de la alianza ya brilló y es Nuestra Señora y el Mesías ya vino, es Jesucristo. Oremos por ellos para que comprendan el don que rebosa de la iglesia. Supe en mi corazón por el Espíritu Santo que el Padre llevaría pronto a su presencia a mis papás.
Los serví y estuve al lado cuando llegó el día de la Pascua, el día en que fallecieron al seno de Abraham. Mi padre Joaquín, antes de su Pascua, había ya considerado mi matrimonio con José, varón justo y santo, apenas unos pocos años mayor que yo. Por eso, referencia personal que les comparto, no me gustan las pinturas y las imágenes de San José anciano. A mí no me gustan, porque San José no era ningún anciano. San José tenía 21 o 22 años cuando era prometido de María. San José tenía 23 años cuando nació nuestro amado Salvador. Era un joven con toda la fuerza, la potencia, la vigorosidad, la belleza de ser joven. Era un joven que entregó lo mejor de sí a María y a Jesús. Él no entregó las obras, entregó las primicias y nosotros debemos tomar este ejemplo de nuestro amado Padre. No darles las obras al Señor, darle las primicias de nuestra vida. José, al igual que yo, esperaba y oraba por el Mesías. Había deseado consagrar su virginidad también a Yahvé por la pronta llegada del Mesías. Los primeros padres del Carmelo tienen una referencia histórica sobre San José, y era que San José quería pertenecer a una comunidad ascética que se llamaban los esenios, que vivían en el monte Carmelo, antes de llamarse carmelitas. Vivían en el monte Carmelo, viviendo la regla de Elías, que ahora son los carmelitas. A estos monjes esenios quería pertenecer San José, ir al monte Carmelo, vivir en soledad, en oración y en ayuno por el Mesías. Imagínense el fuego que ardía en estos dos corazones por la venida del Verbo, por la venida de Jesucristo. Fui desposada con José a la edad de 15 años en el templo, frente al sumo sacerdote. El báculo de José, que representaba proféticamente su misión de patriarca, floreció con 3 hermosos lirios frente a todo durante el rito de la bendición. Ante el sacerdote que nos desposaba, ante Dios en el secreto, nos ofrecimos en castidad perpetua por su gloria. Por eso San José como yo sabíamos de nuestro voto de virginidad. Mis ancianos padres, después de mi desposorio de cielo, fueron llamados al seno de Abraham. De Jerusalén fui a vivir a Nazaret, el pueblo de mis santos papás, donde en el silencio y la vida oculta me ofrecía al Señor misericordioso junto a José, quien aún no me había recibido en su casa. Recordemos que eran prometidos y tenía que pasar el año del compromiso. Ninguno de los dos vivíamos gracias extraordinarias. Muy importante esto, no andar viviendo de gracias extraordinarias. No por estar en el apostolado debemos tener visiones, locuciones, descanso en el espíritu, llorar, estigma, dolores. No, no, no.
Debemos vivir la santidad en lo diario, en la cocina, en el garaje, con esposa, con el esposo, con los hijos, en la profesión, en las 8 horas laborales de cada día, en el dolor de estómago, de rodilla, de espalda, en el hambre, en la sed. Allí es donde se vive el espíritu del apostolado, sin necesidad de desear muchas veces, lamentablemente, falso misticismo, que no nos acercan a Dios, nos alejan de Dios. En lo cotidiano éramos fieles a nuestros votos, al Padre tierno y misericordioso. Hijito, imita a José y María, imita el silencio que escucha, que tanto nos hace falta a todo grupo religioso, a toda la iglesia, al mundo le hace falta escuchar el ofrecimiento de lo cotidiano, sellando todos los actos con un fiat diario. Esto grábenlo en el corazón, un fiat diario, constante y fiel. Dentro del matrimonio, ten un fiat diario, constante y fiel. En tu casa ten un fiat diario, constante y fiel. Por aquellos que oras, que nunca se convierten, que nunca cambian. Ten un fiat diario, constante y fiel. Por lo que no comprendes, por lo que no entiendes, por los que tú dices que te hacen sufrir. Ten un fiat diario, constante y fiel en esa enfermedad que te estás tratando, que nunca te curaste. Ten un fiat diario, constante y fiel. Diario, constante, fiel. Es lo que Dios quiere. No quiere nada más de ti ni de mí. Solo fidelidad. Porque ser fiel es confiar. Y solo se confía cuando se ama. Quiero terminar esta breve catequesis con una oración. Querido Padre tierno y misericordioso, al meditar en la juventud pura e inocente de Nuestra Señora y en la fiel juventud de San José, quiero hacer míos sus actos de amor en lo cotidiano, en la vida diaria, en el transcurrir de cada momento presente. Uno mis actos a los de María y José para santificar mis actos. Une tu matrimonio, une a tu esposo, une a tu esposa, une a tus hijos, une a tu prometida, prometido, novio, novia, únete a los corazones de José y de María. Revístete de sus gracias y ofrecer mi acto para darte reparación por todos, amor por todos, alabanza por todos, y que la virtud y los frutos de la fidelidad de María y José se multipliquen en cada corazón, en un fiat constante y eterno. Amén. Ave María purísima, sin pecado original concebida. Queridos hermanos, esta solemnidad, esta fiesta es un llamado
a la santidad en lo ordinario. No lo olviden. Ya todos tenemos una vocación común y la vocación es el amor. Y todos tenemos dentro de esa vocación una misión. Y la misión empieza en casa y luego se extiende donde nos relacionamos con el prójimo, sea cual fuere esa profesión. Pero allí donde diario tenemos que enfrentar la vida, allí Dios nos llama a testimoniar el amor de estos tres corazones unidos que con nuestra ayuda van a vencer, van a triunfar, van a reinar. Pero no solo esperen que se cumpla la profecía, háganlos triunfar, vivir y reinar en ustedes todos los días, en cada momento. Paz y alegría en Jesús, José y María. Feliz fiesta de los santos esposos para todos, unidos en oración. Rezo por ustedes, los presentaré en cada aparición y recen también por mí. Fiat.